que la infección se define como el ingreso de un agente cuando entra al cuerpo y que además está seguido de que al entrar al cuerpo o del huésped va a empezar a multiplicarse. Ya saben que se multiplican las bacterias, los hongos, los parásitos o los virus y evolucionan. Y entonces se dan diferentes formas de comensalismo, mutualismo. Se elimina muchas veces el agente infeccioso de manera natural o por la inmunidad innata, o a veces se queda en infecciones crónicas que persisten a lo largo de la vida. También podemos decir que la enfermedad infecciosa es, en realidad, ¿están escuchando todos? Señoritas. Sí, doctora. Bien. Que la enfermedad infecciosa, cuando se produce en realidad, cuando el agente infeccioso ya se ha multiplicado y se está diseminando al interior de nuestro organismo por la sangre o por la vía linfática. Y para que nos haga daño, va a ir produciendo toxinas. En ese caso, el huésped va a comenzar a responder. Una vez que el huésped ha respondido, tenemos mecanismos de defensa y de evasión. ¿A qué se refiere la evasión? La evasión se refiere a que hay una inmunidad, existe en la inmunidad innata, ustedes saben, los factores de reconocimiento paterno, como los PRRs, los TOLs, las lectinas, el sistema del complemento, que pertenecen a la inmunidad innata. Y a la inmunidad adquirida tenemos los anticuerpos como la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A. Todas estas entidades son mecanismos que sirven para evadir la respuesta inmune por parte de los patógenos. Entonces, los patógenos, estos microorganismos, como saben que nosotros tenemos y podemos hacer acopio de todos estos mecanismos, los patógenos tienen sus propios mecanismos de evolución y de evasión. Y en forma paralela, ellos también se están alistando, se están preparando para darle guerra al sistema inmune, para no dejarse atrapar. Por eso es que en estos mecanismos también hay que contemplar el grado de la desnutrición y de la infección que puede estar presente en nuestro organismo. Hay personas que tienen un muy buen estado de nutrición proteica calórica y hay otras personas que sufren de desnutrición. En los casos que hay desnutrición, que hay resistencia a los antibióticos, porque algunos pacientes están sumamente enfermos, no pueden contrarrestar los mecanismos de evasión de los parásitos, virus, hongos o bacterias, ¿no es cierto? Y entonces la infección se instala rápidamente en este tipo de organismos. Por eso es que tenemos que decir que las enfermedades infecciosas, cuando son causadas por diversos agentes vivos que se pueden replicar en los huéspedes, poseen sus propios mecanismos, las bacterias. Por ejemplo, para eliminar una infección va a tener que depender del agente infeccioso. ¿Dónde se van a encontrar los agentes infecciosos? En diversas especies o territorios corporales donde tienen que ser combatidos por sus propios mecanismos de defensa. Entonces, ahí puede ser extracelularmente, al interior de las células, o por fuera de las células, intracelular o extracelular. Entonces, hay que ver dónde es el punto de infección y qué organismos son. Si son virus, si son bacterias, si son protozoos, si son hongos, si son gusanos, ¿quiénes son? Y obviamente los espacios pueden ser
intersticiales, o sea, entre tejidos, o pueden estar presentes en la sangre, en la linfa, o sobre las superficies epiteliales, por ejemplo, como las bacterias. Miren acá, ¿quiénes están sobre superficies epiteliales? La Neisseria gonorrea, los gusanos, el micoplasma, los Streptococcus pneumoniae, el Vibrio cholera, la Escherichia coli, la Candida albicans, el Helicobacter pylori, por darles un ejemplo. Están siempre en la superficie de los tejidos. Y obviamente existe la inmunidad protectora contra las que tienen que luchar, que son los anticuerpos, los complementos, el complemento, la fagocitosis, el proceso de fagocitosis y la neutralización. Obviamente, además tenemos a los anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina A, que es la secretora, los péptidos antimicrobianos. Eso cuando están por fuera en la superficie epitelial. Pero una vez que entran a la célula, los organismos se acomodan al interior del citoplasma, como en este dibujo. Miren, las bacterias han ingresado al interior del citoplasma. ¿Quiénes van a ingresar? ¿Quiénes van a ser, por ejemplo, intracelulares? Los virus, las especies como por ejemplo la clamidia, las especies de rickettsia, la listeria monocitógenes y muchas otras bacterias y protozoos. Van a estar en el espacio celular y obviamente también van a formar vesículas al interior. Pueden estar así o pueden estar dentro, al interior de vesículas, como las micobacterias, la salmonella, tifimurium, las leishmanias, los parásitos forman vesículas. La legionela también forma vesículas. El Cryptococcus, el histoplasma, todos estos forman vesículas. Entonces, es muy importante que se activen las células también T citotóxicas, o sea, las células T citotóxicas, ya no solo los anticuerpos, sino que también las células natural killer para activar los macrófagos dependientes de la célula T y de las natural killer. Si vemos nosotros que estos agentes patógenos están dañando todos los tejidos de diversas maneras, produciendo exotoxinas, endotoxinas, haciendo efectos citopáticos directos, formando complejos inmunitarios. Los anticuerpos del antihuésped, o sea, cuando digo complejos inmunitarios, estos agentes se están uniendo, que son los antígenos, se están uniendo con los anticuerpos, y a eso se llama un complejo inmunitario. Ahora hay anticuerpos antihuésped, en contra del propio huésped. Y también tenemos inmunidad mediada por células. Entonces, si ustedes se ponen a ver los agentes infecciosos, todos ellos dañan pues de diversas maneras, trabajando, produciendo exotoxinas, por ejemplo, en los estreptococos, los estafilococos, los clostridium, toditos, el Clostridium tetani, ¿recuerdan? Tiene a la tetanospasmina, que es una gran toxina. El Corynebacterium diphtheriae posee la toxina diftérica. ¿No es cierto? Todos estos tienen toxinas. El Vibrio cholera también produce toxinas, exotoxinas. Otros microorganismos como la Escherichia coli, el Haemophilus influenza, la Salmonella, la Shigella, la Yersinia, pueden producir endotoxinas. Otros pueden producir ese efecto citopático directo. Y ahí tenemos que hablar de la viruela, del sarampión, que en estos días nos está quejando. Ese actúa como agente infeccioso, produciendo daño a los tejidos por un efecto citopático directo, el sarampión. Y así, formando complejos inmunes, van a actuar el virus, los virus de la hepatitis B, la malaria, también el Streptococcus pyogenes, el Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis,
y la mayor parte de otras infecciones que pueden ser agudas. Los que tienen anticuerpos anti-huésped o producen son el Streptococcus pyogenes y el Mycoplasma pneumoniae. Y los que tienen o producen inmunidad mediada por células pueden ser el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium leprae, los virus de las coriomeningitis tifocíticas, la Borrelia burgdorferi y el Schistosoma manzoni, en cuanto a parásitos. La gente, ¿se acuerdan? De las elefantiasis, todos estos, y el virus del herpes simple. Y obviamente, si están induciendo daño a los agentes patógenos, están produciendo, pues, enfermedades. Cada uno tiene su propia enfermedad. El bacilo de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, produce ¿qué cosa? Tuberculosis. El Mycobacterium leprae, que produce lepra. Y así sucesivamente. El Streptococcus pyogenes, ¿qué puede producir? Fiebre reumática, anemia hemolítica. La hepatitis, el virus de la hepatitis, la malaria, van a ir, ¿dónde van estos? ¿Qué enfermedades van a producir? Enfermedades renales, en los depósitos vasculares, glomerulonefritis. También el treponema pallidum va a producir un daño renal en la sífilis secundaria. O sea, van a dañar a los riñones. Otros van a tener efectos citopáticos directamente. Por ejemplo, el virus de la gripe va a producir ¿qué cosa? Gripe, pues. Los herpes zóster, ¿qué cosa van a producir? Los herpes labiales, el virus del herpes simple, la varicela, va a producir varicela, y así sucesivamente. Entonces, las infecciones por bacterias, por ejemplo, nosotros sabemos que una shigella, para ser virulenta, tiene que tener una dosis infecciosa. ¿Cuánto era, chicos, la dosis de las shigелlas? Muchachos, era pregunta del examen en bacterio. ¿Cuánto era la dosis infectante? 100, doctora. Exacto. O 10 a la 2, ¿no es cierto? Podían haber puesto en la hoja del examen 100 o 10 a la 2. ¿Y la de la salmonela, cuánto era? 10 a la 3 o 1000 salmonelas. Por ejemplo, la shigella necesita 100 para que penetren 100 shigelitas y nos infectamos. El vibrio cólera necesita que entre 1.000.000 para podernos infectar. O sea, tienen esas particularidades. La virulencia depende de cuánto ha ingresado a nuestro organismo para que se adhiera y que puedan permanecer por surgir las adhesinas, como para la Neisseria gonorrea, para Streptococcus alveolarius, para Streptococcus mutans. Podemos también tener que muchos microorganismos forman placas bacterianas, como por ejemplo los que se alojan en los dientes y son responsables de la enfermedad periodontal. ¿Se acuerdan? El Streptococcus mutans, todos estos, las capnocitofagas y todas ellas. Y muchos invaden las células, los tejidos y forman biopelículas. Se acomodan unos encima de otros. Por ejemplo, los estreptococos pueden estar en una capa, otra capa puede localizarse la Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram negativo, no fermentador. Forman biopelículas, a eso se llama. Ahora, existen otros mecanismos
que algunas bacterias, o sea, de las propias bacterias, que les sirven para evadir, para desechar a la respuesta inmunológica. Por ejemplo, ¿qué tiene la Pseudomonas aeruginosa para evitar ser reconocida? Lipopolisacáridos. Produce lipopolisacáridos y se cubre. Otros modifican las vías de señalización, como Yersinia pestis. Tiene una proteína de virulencia que se conoce como ICRB para confundir ¿a quién? Al macrófago activo que quiere fagocitarla. Y entonces, estas se cubren por lipopolisacáridos, otras modifican las señales para evitar ser fagocitadas. Otras tienen que tener inyecciones para los monocitos activos de Job, por ejemplo, y para ingresar a células dendríticas por medio de lectinas y no de receptores, como los receptores TOL para Mycobacterium tuberculosis. Vean ustedes cómo las materias en este cuarto año están totalmente ligadas. Si ustedes no saben la bacteriología, no van a poder entender este capítulo, porque este capítulo trata de cómo estas bacterias pueden defenderse y pueden hacer a un lado a la respuesta inmune. Es justamente eso, los mecanismos que usan algunas bacterias para evadir o desechar a la respuesta inmune. Ahora, no solo las bacterias, hay respuestas inmunes contra los parásitos. Por ejemplo, sabemos que los parásitos ingresan también a diferentes células nucleadas. Por ejemplo, el Toxoplasma gondii, el Cryptosporidium. ¿Penetran a dónde? A los enterocitos, a las células del estómago. Plasmodium, en cambio, que es el Plasmodium falciparum, todos estos plasmodiums, y en todas sus especies, Plasmodium malariae, falciparum, etcétera, etcétera, pueden penetrar a los hematíes, a los eritrocitos. Las amebas, las entamoebas histolíticas, van a producir úlceras en el colon. Las tricomonas vaginalis, por ejemplo, que es otro parásito, va a producir úlceras a nivel de la vía urogenital, ¿no es cierto? Así es como también estos parásitos produciendo úlceras, produciendo daño a las células nucleadas, se están defendiendo de la respuesta inmunológica. Entonces, la evasión de la respuesta inmune contra o por los parásitos son tan inteligentes estos parásitos que van a ubicarse muchas veces en las denominadas localizaciones o sitios inmunoprivilegiados. Por ejemplo, el cisticerco. ¿Dónde iban los cisticercos, chicos? A ver, ¿quién recuerda parasitología? Muchachos. ¿Dónde se localizan los cisticercos? Alejandro. ¿Está Alejandro o no está? ¿Por qué estoy dando el ejemplo de los cisticercos? Porque, por ejemplo, el cisticerco se aloja en el cerebro. La cisticercosis, ¿no es cierto? Es el lugar más importante, porque también se aloja en el músculo. Pero cuando está en el cisticerco en el cerebro, existe pues una barrera hematoencefálica que no permite que los monocitos macrófagos vayan a destruir a este cisticerco una vez que llega al cerebro. Por eso se dan por parte de los parásitos, ellos evaden a las respuestas inmunes,
variando antigénicamente por mimetismo molecular. Eso quiere decir que se disfrazan los parásitos. Se disfrazan molecularmente, como el esquistosoma. ¿Cómo se disfrazan? Incorporando sus propios antígenos de histocompatibilidad. También puede haber por parte de los parásitos respuesta inmune con la inducción de moléculas inmunosupresoras. O por muchas veces son tan complejos sus ciclos de vida del parásito que puede estar como huevo, puede estar quizás como quiste, o puede estar como larva, ¿no es cierto? Tiene diversos estadios durante su ciclo de vida. Por eso es que son difíciles de alcanzar por ¿quiénes? Por las defensas inmunológicas. Y lo mismo pasa con los virus, como he mencionado al principio. Entonces, ¿qué objetivo tiene la respuesta inmune frente a estos microorganismos? Destruirlos, confinarlos, destruir la bacteria, destruir el parásito, destruir el virus. Pero cuando el organismo trata de realizar esto, la infección muchas veces se convierte en aguda. Y es tan poco lo que se puede hacer que progresa y se vuelve una infección crónica. Por ejemplo, cuando fracasan las defensas contra la tuberculosis, contra el virus, contra la bacteria de la tuberculosis, contra Mycobacterium tuberculosis, ¿qué acontece? Que se produce la tuberculosis y el paciente puede estar años con la tuberculosis hasta que la tuberculosis lo mata al paciente. Produce una lesión inflamatoria aguda o crónica. O muchas veces existen respuestas frente a los antígenos propios y conducen al desarrollo de otras enfermedades autoinmunes durante este tipo de enfermedades. Y ahí surgen las enfermedades autoinmunes, como la artritis, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune. Muy bien. Vamos entonces a hablar también de las barreras que tenemos frente a la infección. Pero ¿qué también existe para defendernos por parte de nosotros? Ya hemos visto lo que usan los microorganismos. Se disfrazan, se colocan capas de lipopolisacáridos, etcétera, etcétera. Cambian las señales de ubicación. Todo eso hacen. Pero ¿qué pueden hacer los microorganismos con el huésped? Como generalmente atacan a las superficies epiteliales, ahí tenemos una barrera, la piel, que cuando está intacta, cuando no existe una cortadura, ni un pinchazo, nada, les es difícil penetrar. La mucosa respiratoria también es una barrera, porque tiene cilios, ¿no es cierto? Y los microorganismos quedan atrapados en esos cilios del interior de nuestras fosas nasales. La mucosa digestiva, la mucosa geniturinaria, la mucosa conjuntival en los ojos. Son barreras muchas veces eficaces frente a la mayoría de los microorganismos cuando están sanas. Pero si se lesionan estas barreras, también se reparan rápidamente. O sea, tenemos esa bondad, esa ventaja. Bien. Vamos a hablar también que cuando se encuentra el patógeno con el organismo, con el sistema inmunitario de las mucosas, por ejemplo, de las mucosas respiratorias o mucosas intestinales u orogenitales, hay barreras epiteliales contra la infección. En las mecánicas, las barreras mecánicas, si yo podría señalar,
tendría que referirme a las células epiteliales que se hallan unidas por estrechas asociaciones. Hay otras barreras mecánicas que se producen por el flujo longitudinal del aire o del fluido a través del epitelio. Y hay otras que se producen por el movimiento de mucus por los cilios, que tienen las barreras mecánicas y las células epiteliales. Ahora, dentro de lo que son químicas o barreras químicas, podemos tener en la piel, por ejemplo, ácidos grasos. Podemos tener enzimas. En la lisosima, por ejemplo, la tenemos en la saliva, en el sudor, en las lágrimas. La pepsina, ¿dónde está la pepsina? En el estómago, ¿no es cierto? El pH bajo del estómago, los péptidos antibacterianos, los intestinos tienen criptidinas. Todos estos son químicos y son barreras contra la infección. Ahora, hay barreras microbiológicas. ¿Y cuál será? La flora normal es una barrera porque compite por la comida, por los nutrientes y para evitar que se unan al epitelio las bacterias y puedan producir sustancias antibacterianas. Bien, entonces quizás tenemos que ver cómo termina este trabajo de la respuesta adaptativa. Cuando el sistema inmune logra controlar la infección, esto, cuando nosotros ganamos, como podríamos decir, la guerra, ¿qué acontece? Es que hemos producido que mueran la mayor parte de las células vectoras específicas o porque se ha producido la apoptosis en ausencia del estímulo inicial. La apoptosis es una muerte celular programada, ¿no es cierto? La apoptosis puede surgir en nuestro organismo. Entonces, o mueren las células malignas, o sea, los patógenos, los virus, las bacterias, o se eliminan por los macrófagos. Hay macrófagos especiales, como el B7, el H1, y obviamente se pueden generar en estos procesos, cuando termina la respuesta inmune, células B y células T de memoria. De ahí que si vuelve a querer ingresar el patógeno, una vez que ya produjo en ese organismo una infección, es reconocido rápidamente y entonces se reactivan y expanden para sucesivos encuentros con el patógeno. Bien, hasta esta diapositiva número 15 necesito que estudien para el examen del tercer parcial. Lo que sigue a continuación ya es más profundo, entonces no voy a hablar dos cosas a la vez. Solamente hasta acá van a estudiar, para luego pasar a las enfermedades autoinmunes. ¿Me han entendido, chicos? Hasta la diapositiva 15. Nada más. Eso va a entrar al tercer parcial. En la defensa inmune adaptativa. Bien, preguntas. A ver, ¿cuántos han? Alejandra Terrazas. Buen día, doctora. Una consulta. Con Sí. respecto al mimetismo de los parásitos, en ejemplo del cisticerco cuando llega al cerebro, Ajá, mencionó que puede inducir una respuesta, ¿cierto? sí. ¿Cómo es que la medicación podría colaborar en que, o cómo actuaría el tratamiento para evitar esa inducción? Cuando existen fármacos, como por ejemplo el cisticerco, usted sabe que es un parásito. Es una etapa del ciclo vital de la Taenia solium, ¿no es cierto? Que en el mejor de los casos puede ir a alojarse al músculo y en el peor de los casos puede ir a alojarse al cerebro. Y en el cerebro puede estar solito o puede estar formando racimos. Pero ¿cómo ha atravesado el cisticerco? Va por vía sanguínea, llega al cerebro, inclusive burla a la barrera hematoencefálica,
porque al cerebro así nomás no puede penetrar cualquier patógeno, en este caso un parásito, pero son pues diminutos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen una vez que llega al cerebro? Cuando llega, se acomoda, se localiza y se rodea de una cápsula. Entonces se utilizan drogas para romper, para destruir esa cápsula. ¿Como ser cuáles, por ejemplo? ¿Con qué vamos a combatir la cisticercosis? La cisticercosis vamos a combatir con los derivados del mebendazol, prácticamente con el albendazol. ¿Se acuerdan, chicos? Entonces, el praziquantel también, para destruir. Estos son antiparasitarios muy fuertes. Pero una vez que atacamos con estos antiparasitarios, en el cerebro podemos producir edema, obviamente. Estamos administrando la dosis, por eso es que los pacientes, cuando están afectados por cisticercos, tienen que internarse en una clínica o en un hospital. ¿Por qué? Porque se le puede producir edema para administrarse el tratamiento. No es que yo puedo, como en otras parasitosis, dar el tratamiento en la casa, ambulatorio, no. En este caso, tiene que estar el paciente internado, porque una de sus defensas es producir la salida de líquidos. Y entonces en la cabeza, como está alojado en el cerebro, se va a producir edema. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer el médico? Va a tener que administrar la medicación conjuntamente con corticoide. ¿Me entiende? Para evitar que se inflame el cerebro. Por eso, y esa reacción tiene que estar vigilada en un hospital. ¿Me ha entendido, señorita Alejandra? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Me encanta que pregunten. Han visto cómo esta materia ya es de 4º año y en el 3º hemos vencido parásito, en el 3er año. Pero si no estudian, chicos, porque yo me quiero morir de rabia, porque ustedes no estudian, no relacionan. En este año estamos llevando bacteriología en paralelo con inmunología, porque corresponden al mismo ciclo. Por eso va a ser tan importante que ahora que se van a implementar los prerequisitos, ustedes yo creo que van a tener que sentar cabeza y ponerse realmente a estudiar lo que es antes y lo que es después. De ahí que vamos a estar sumamente agradecidos con esto, de que los profesores y todos los estudiantes también, de que los prerequisitos se cumplan. Pero hay gente, o por lo menos porque pueden tener un arrastre, ¿no es cierto?, lo lleven en el mismo nivel para que puedan coordinar las materias. Pero a veces cuando ya tienen muchos, o 1 o 2 arrastres, muchas veces se les dificulta también el estudiar, porque pongámosle que en este año las materias sean 7 las obligatorias, más 2 ya estarían llevando 9. Por eso, muchachos, estudien, por favor. Porque, por ejemplo, cuando ya entramos en estas materias que son de especialidad, tenemos pues que conjuncionarlas. Yo, por ejemplo, en mi cabeza tengo 3 materias todo el tiempo. La parasitología con la micología, la microbiología y la inmunología, porque todo esto es un conjunto de materias de especialidad completamente relacionadas. Todavía no estoy terminando de corregir los exámenes de inmuno, pero todo lo que he concluido ha sido microbiología y bueno, también estoy calificando parasitología, que tengo como 300 exámenes para calificar. Y ustedes saben que a mí me gusta preguntar, porque en las preguntas yo me puedo dar cuenta, no en estos que se consiguen patrones, exámenes del anterior semestre o del anterior año, perdón.
y vienen nada más que a ver si tienen suerte y tocan las mismas preguntitas. No. Lo que yo evalúo realmente es cuánto sabe el estudiante. Por eso me paso el tiempo de preguntar para complementación, para que ustedes estudien y me puedan responder. Y tengo que leer y tengo que entender sus letras de ustedes, que muchas no son nada claras. Pero no importa, no voy a cambiar. Muy cómodo sería para mí hacer solamente pruebas totalmente formadas para tiquear solamente o para escoger. No, porque ahí también hay que saber, hay que poder aislar a los distractores, porque muchas veces yo les doy opción 1, opción 2, opción 3, y en una de ellas puede ser el distractor, y las otras pueden ser que estén bien, ¿no es cierto? Por eso, por favor, estudien. En esta materia ya vamos a ingresar la siguiente clase a las enfermedades autoinmunes. Es el capítulo más lindo, la unidad más linda de la inmunología, porque vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes. Antiguamente hacíamos que ustedes tenían que presentar, pero ahora ya no tenemos el tiempo. No tenemos ni el tiempo ni los espacios para esto, porque se necesita tener mucho tiempo. Bien, por eso es que yo voy a dar este capítulo de enfermedades autoinmunes y vamos a hablar conmigo las enfermedades autoinmunes. Muy bien, muchachos. Aquí vamos a quedar. Las clases ya se normalizan a partir de hoy. Todo es normal para mí. Tanto, o sea que pasen la voz a sus compañeros. Tienen que asistir a clases. Yo tomo muy en cuenta, saco screenshot de las personas que se han conectado, por ejemplo, y los que no vienen también. Ya es su problema. Si no hay más preguntas, aquí vamos a quedar, muchachos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.